Cada vez que generas un nuevo mundo en Minecraft, se crea un entorno único e irrepetible. Paisajes, biomas y estructuras que aparecen de manera distinta en cada partida. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo funciona este proceso? La generación del mundo en Minecraft es una combinación de matemáticas, un poco de ruido y optimización que ha evolucionado constantemente desde los primeros días del juego. Para entender cómo se genera un mundo en Minecraft, primero hay que conocer la base. Como ya sabrás, el mundo de Minecraft está compuesto por secciones llamadas chunks, que miden 16 por 16 bloques cada uno. Estos se generan dinámicamente a medida que el jugador explora, cargando nuevas áreas y expandiendo el terreno. Para evitar que el terreno se genere de forma caótica, Minecraft emplea algoritmos de ruido. Estos permiten crear transiciones suaves entre montañas, llanuras y valles, evitando paisajes que parecen aleatorios o sin cohesión. Ahora te estarás preguntando, ¿cómo es que Minecraft logra esta generación tan variada? Bueno, la respuesta está en la generación por procedimientos, o comúnmente llamada generación procedural. Este método permite crear mundos de forma algorítmica, sin la necesidad de diseñarlos manualmente. La clave está en las semillas, que son cadenas de números que actúan como punto de partida para el algoritmo. Para entenderlo mejor, veamos de manera más sencilla cada paso necesario en el proceso de generación de un mundo. Todo proceso de generación por procedimientos comienza con una semilla. Una semilla es un número o una cadena de caracteres que actúa como entrada para el algoritmo de generación. Las semillas determinan el punto de partida y el resultado del proceso de generación, es decir, que si usas la misma semilla, obtendrás el mismo mapa en cada ocasión. Minecraft utiliza funciones de ruido como Perlin Noise para generar terrenos y características naturales. El ruido es un patrón pseudo-aleatorio que se genera a partir de la semilla y crea variaciones en la altura, el tipo de terreno y la distribución de los elementos en el mundo. Después de tomar la semilla y utilizar las funciones de ruido para generar alturas y terreno, se coloca cada bloque correspondiente, lo que da como resultado montañas, colinas, océanos, ríos, bosques y más elementos naturales en el mundo. En pocas palabras, se forma el terreno que a continuación será ocupado por los demás elementos faltantes. Una vez el terreno está preparado, Minecraft continúa usando la generación por procedimientos para distribuir los diferentes biomas y estructuras por todo el mundo. Los biomas se determinan mediante estos parámetros principales. La temperatura no solo define el clima de un bioma, sino que también influye en la distribución de la vegetación y la presencia de nieve o hielo. Se divide en 5 niveles, partiendo del nivel 0 para biomas fríos con nieve y hielo, y subiendo hasta el nivel 4, donde están los biomas más cálidos como los desiertos. La humedad es otro factor importante que influye en la vegetación de un bioma. Al igual que la temperatura, la humedad se divide en 5 niveles, que van desde el nivel 0 para las zonas más áridas como lo son los desiertos, hasta el nivel 4 para los biomas más húmedos como selvas. La combinación de temperatura y humedad permite la creación de biomas más realistas. Por ejemplo, una alta temperatura con baja humedad genera un desierto, mientras que una alta temperatura con alta humedad dará lugar a una jungla. La continentalidad es un parámetro clave que determina si un bioma se genera en tierra firme o en el océano. Los valores más bajos de continentalidad generan océanos y zonas costeras, mientras que los valores más altos forman biomas interiores, como bosques, llanuras y montañas. El parámetro de erosión decide si un terreno será plano o montañoso. Cuanto mayor sea la erosión, más plano será el terreno. Regiones de baja erosión suelen generar montañas y colinas, mientras que regiones de alta erosión producen llanuras y desiertos. Como dato, este parámetro es el que se utiliza para detectar si en un bioma hay o no hay Ancient Cities. El parámetro de Weirdness afecta la generación de variantes de biomas, como la jungla de bambú dentro de una jungla normal. También influye en la altura del terreno, creando picos y valles más pronunciados. El parámetro de profundidad, por otro lado, determina si un bioma es superficial o pertenece a una cueva. Estos parámetros se procesan en conjunto para decidir qué biomas aparecen y cómo se conectan entre sí, creando transiciones más naturales entre paisajes. Para la generación de estructuras se usa un parámetro en los chunks llamado Terrain Populated, que a grandes rasgos indica si el chunk cuenta con cosas especiales, dígase ores, flores, árboles, agua, y si las hay, se generan, y si no,
Minecraft continúa con los demás bloques del chunk para generarlas, siendo las estructuras parte de este parámetro para cada chunk. Además, cada estructura tiene reglas específicas de generación, siendo la dimensión, biomas, altura en el mundo, proximidad del spawn, unas cuantas de ellas. Por ejemplo, las aldeas aparecen en biomas específicos como llanuras, taigas y sabanas. Las strongholds se generan en patrones circulares alrededor del punto de spawn del jugador. En cada mundo existen hasta 128 de estas estructuras, ubicadas en un radio de hasta 25.000 bloques desde el centro del mundo. Las Ancient Cities solo aparecen en el bioma Deep Dark, en niveles de erosión menores a 1. Como último paso en la generación del terreno, se agregan detalles y decoraciones procedurales a través de árboles, plantas, flores y demás elementos. Y es gracias a estos algoritmos que Minecraft puede crear mundos infinitos y únicos, lo que brinda una experiencia de juego diversa en cada partida.